Precisamente este tema, como se ha demostrado ya, es de la principal causa de enfermedad hepática crónica en todo el mundo. Y como ustedes pueden ver en este mapa, lamentablemente Latinoamérica y México es uno de los primeros países que está mostrando un incremento importante en esta patología. Por tanto, es necesario comenzar que de los puntos relevantes durante este año, mitad de este año y en realidad ya más tiempo, se ha hecho un esfuerzo para que todos tratemos de comprender esta patología específicamente desde su nombre. Se realizó un consenso auspiciado por las tres principales asociaciones mundiales, la americana, la europea y la latinoamericana, en donde participaron 56 países y se incluyó para este consenso la opinión de los especialistas en esta patología, no nada más área médica, también se incluyó agencias reguladoras y la opinión de organizaciones de defensa de los pacientes. Se observó que la gran mayoría de ellos comentaron que los términos de no alcohólico y graso fueron y son considerados un estigma para el entendimiento de esta enfermedad y para los pacientes, que a su vez tampoco pueden comentar con otros acerca de su diagnóstico dado estos términos. Por tanto, la enfermedad ahora se considera como enfermedad hepática esteatóxica y aunque este mismo término puede también hacer un tecnicismo, es necesario que los médicos también expliquemos a qué se refiere, evitando los términos de gordo, de graso, que posiblemente es la traducción en varios idiomas del término previo. Se eligió como un término general para abarcar las diversas etiologías de la esteatosis y se consideró que la parte más complicada de esta enfermedad, que ya es la esteatopatitis, era un concepto fisiopatológico importante que debía conservarse. Como se ha comentado, esta es la nueva terminología para esta enfermedad. El nombre elegido para reemplazar al NAFLD en inglés o NASH en español, hígado graso en español, fue enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, con las siglas MASLD. Y la esteatopatitis asociada a disfunción metabólica con las siglas MASH, MASLD y MASH, como término que va a reemplazar a los previos. También se seleccionó una nueva categoría denominada MetLD para describir a aquellos con hígado graso metabólico o lo que se conoce como enfermedad hepática esteatóxica a disfunción metabólica, pero asociada a estos pacientes que consumen mayores cantidades de alcohol por semana, tanto hombres y mujeres. Y este nuevo término se observa que puede proveer de mayor información en relación a los pacientes que tienen, aparte del daño por el hígado graso, mayor consumo de alcohol y que también les pueda proveer daño por alcohol. Se acordó que los pacientes con esteatosis demostrados por algún método que puede ser no invasivo y que cualquiera de los criterios cardiometabólicos que aquí les muestro, tanto para adultos como para en la edad pediátrica, se considerarían que entran dentro de esta categoría de MASLD, es decir, al menos uno de los criterios cardiometabólicos que puede ser un índice de masa corporal mayor a 25. También esto solo aplica en pacientes de Asia que suelen ser delgados o que la circunferencia
tanto de la cintura como de la cadera está incrementada y que hay que ajustarlo también a cada etnia o, bueno, también llamado raza. Una glucosa sérica elevada, más de 100, o problemas que ya están definidos por la elevación de la glucosa postprandial, así como tener diabetes tipo 2. La presión elevada en sangre, más de 130/85, triglicéridos elevados, más de 150, y un HDL también elevado. Cualquiera de estos más que son considerados como los factores cardiometabólicos, más la demostración por algún método no invasivo de presentar hígado graso. Esta declaración o este consenso finalmente que provee una nueva nomenclatura, lo que pretende es que se vaya definiendo la enfermedad a no ser estática, sino que permitirá para el refinamiento a medida que se van surgiendo nuevos conocimientos y que no se pierdan lo que se ha logrado con los términos pasados, ya que el conocimiento también es posible aplicarlo, la gran mayoría de estos puede aplicar con la nueva nomenclatura. Y la nueva introducción de la categoría separada para los problemas de pacientes con hígado graso que están ingiriendo cantidades elevadas de alcohol, los factores de riesgo se pueden conocer específicamente para esta entidad. Y así como sobre todo aumentar la conciencia sobre la enfermedad, reducir el estigma y acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos o biomarcadores y biomarcadores en beneficio de los pacientes. En relación a los pacientes que tienen esta enfermedad, pero que son pacientes delgados, este trabajo presentado durante la Semana de Enfermedades Digestivas, que se celebró en mayo de este año, reporta que al menos del 7 al 20% de los pacientes tienen un índice de masa corporal que no encaja obviamente con sobrepeso y que son o bien en su peso o delgados. Y también se ha visto que ellos también presentan esta patología. En este grupo se pretendió evaluar el desempeño de la resonancia magnética para detectar no solamente grasa o presencia de grasa, sino la complicación que es que presenten fibrosis en estadio F2 o superior. Y en esta corte de pacientes delgados definidos pues con un índice de masa corporal menor a 25, sospechosos de presentar hígado graso por otro método, se evaluó la presencia de fibrosis mediante resonancia magnética, comparado también con biopsia y comparado con elastografía. Observando que este método es un método altamente efectivo para identificar a individuos delgados con esta patología en riesgo de presentar fibrosis avanzada, evidenciando una fibrosis grado 2. El desarrollo del tratamiento para esta enfermedad y su forma progresiva ha sido desafiante. Sin embargo, nuevamente, y como se ha comentado en otras ediciones, actualmente no hay un fármaco aprobado para el tratamiento de esta enfermedad. Hay fármacos que son efectivos para tratamiento, por ejemplo, de las condiciones cardiometabólicas o metabólicas que son la diabetes, la hipertensión, y problemas con los lípidos, pero no hay todavía algún fármaco aprobado para el tratamiento. Sin embargo, lo que se pretende evitar es la progresión de la fibrosis o la cirrosis o bien la reversión de la misma fibrosis son actualmente los objetivos principales de este tratamiento. Porque cuando vemos el hígado graso sin o que no haya presencia de fibrosis, el tratamiento es diferente, incluyendo
cambios en el comportamiento, debe ser un comportamiento saludable o intervenciones en el estilo de vida. En relación al tratamiento que pretende reducción de toda la cascada o de la activación de la cascada inflamatoria, está el ácido beticólico, que reduce la expresión de mediadores inflamatorios de las células estrelladas a través de la inducción del PPAR. Este estudio, que también se mostró durante la Semana de Enfermedades Hepáticas en Chicago, nos provee de nuevos datos en relación a un estudio previo que se llevó a cabo como Regenerate, y se presentaron los resultados sobre el ácido beticólico, que demostró tanto eficacia como antifibrótico al reducir tanto la presencia de un punto sobre la fibrosis. Sin embargo, aquí sí tengo que llamar la atención que la acción de este fármaco en estos pacientes aproximadamente fue solo de un 30% de los casos. Este estudio, fase 3 multicéntrico y aleatorizado con placebo, sí logró demostrar que la mejor dosis para este tratamiento es de 25 miligramos, observando una reducción o mejoría de la fibrosis. Sin embargo, pues no está libre de efectos secundarios, donde el prurito es el principal efecto secundario, y también se observa en el tratamiento la presencia de dislipidemia y de hiperglucemia. Aproximadamente todos aquellos que recibieron este tratamiento sí lograron la reducción o la resolución sin empeoramiento de la fibrosis en comparación del placebo. Vuelvo a recalcar que esto fue en 22.4 de los casos, un tercio solo de los casos. Por tanto, sí es un fármaco que demostró este efecto, pero no es el fármaco que logra el tratamiento en la gran mayoría de los casos. Un estudio que me llamó mucho la atención, que se presentó también durante el Congreso de Enfermedades Digestivas, es el que presentó el grupo del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad de Veracruz, donde ellos, al tener conocimiento del cambio, de la importancia del cambio de estilo de vida saludable, específicamente en la alimentación, quisieron comparar una dieta regional mexicana con la dieta mediterránea a 12 o 24 semanas, evaluando a los pacientes con elastografía y con asesoría nutricional en cada intervención. En total fueron 41 pacientes, y lo que ellos pretendían era lograr una reducción del 7 o el 10% del peso corporal, que es donde se ha visto que al lograr esta disminución de peso hay mejoría tanto en la presencia del hígado graso y en la inflamación. Entre los resultados, lo que observaron es que la dieta mediterránea produjo más cambios a la pérdida de peso, al índice corporal y pues a la grasa visceral, demostrada pues por la disminución de la circunferencia de la cadera y de la cintura. Se observó también que el valor delta para CAP, que es una medida semicuantitativa de la grasa a través de la elastografía, fue estadísticamente significativo para la reducción. Y ambas dietas inducen disminución no estadísticamente significativa de CAP. Pero a pesar de que fue mejor en la dieta mediterránea, yo sí quiero presentarles aquí en qué consistió la dieta mexicana. Como ustedes verán, ambas dietas son ricas en verduras, son ricas en frutas, son ricas en leguminosas, pero que a pesar de que no hayan demostrado o cierta ventaja para la dieta mediterránea, yo creo que la dieta mexicana, regional mexicana, donde se observan incluso frutas del lugar y verduras del lugar,
es un tanto benéfico porque les da opciones a los pacientes en relación a la dieta mediterránea. Muchísimas gracias. Quisiera presentarles al respecto de hepatitis B, D y E, qué novedades se presentaron en la Semana de Enfermedades Digestivas Americana este año. El primer trabajo que les traigo es en donde este grupo de investigación evaluó cuál es el papel que tienen los títulos de anticuerpo contra el antígeno de superficie de hepatitis B en un escenario clínico que es importante porque la reactivación generalmente ustedes saben que se va a presentar particularmente en personas que por otras patologías, puede ser una patología oncológica, una patología reumatológica que ocupa una inmunosupresión, pues va a ser un problema importante porque tenemos entonces una enfermedad de base a tratar y si el paciente tiene riesgo para la reactivación, pues cómo lo vamos a proteger. Uno de estos fármacos importantemente descrito como altamente relacionado a un riesgo elevado de reactivación es el rituximab. Y ustedes saben que para tomar en cuenta los factores que contribuyen a la reactivación, uno es el fármaco que vamos a utilizar, otro es el estatus serológico respecto a antígenos y a anticuerpos del propio virus B en los pacientes. Y estamos muy acostumbrados a ver a los anticuerpos contra estos antígenos como positivos o negativos. Pero interesantemente este grupo estudió qué valor puede tener el llevar no solo a lo cualitativo, sino pasar a lo cuantitativo este rol de los títulos de anticuerpos en la reactivación. Entonces, vean ustedes que para el caso de pacientes con alto o moderado riesgo, en el caso de rituximab, lo que haríamos es dar un tratamiento para prevenir esta reactivación, pero a veces no está del todo disponible, va a tener, por supuesto, efectos secundarios asociados y esto es lo que motivó a este grupo a realizar esta revisión sistemática para evaluar estudios que a su vez evaluaron el rol de los títulos de anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B y el riesgo de reactivación con rituximab. Ellos integraron 9 estudios, que todos fueron estudios de cohorte, incluyendo entonces un total de poco más de 900 pacientes, en donde el riesgo general de reactivación pues fue alrededor del 11%, aquí considerando todos, anticuerpos contra el antígeno de superficie, tanto positivos como negativos. Pero vean qué interesante porque esto nos permite llevar a cabo una medicina y estrategias mucho más personalizadas en donde no todos los pacientes, a pesar de recibir rituximab, van a tener el mismo riesgo y ellos destacan mucho este papel de los títulos de anticuerpos, llamándole títulos altos a aquellos títulos por arriba de 100 unidades por litro y títulos bajos por debajo de este punto de corte. En la gráfica azul ustedes ven el global de lo que integraron en el análisis de estos estudios y es muy claro cómo aquellos con títulos altos, aquí tengo un error ahí en la diapositiva, 16% que corresponde a los títulos altos se reactivan o tienen mayor riesgo, pero los que tienen títulos bajos pues realmente no ocurrió, se comportaron con buena tolerancia al rituximab sin riesgo de reactivación. Y aquí en 5 estudios que ellos lograron identificar que además había algunos que tenían los anticuerpos negativos, pues vemos cómo los que tienen los anticuerpos negativos pues son los de mayor riesgo y podemos hacer esta estratificación tipo semáforo en los cuales los títulos bajos tendrían un riesgo de 12% y los títulos altos pues pareciera que representa un bajo riesgo para estos pacientes. Entonces, esto nos lleva a una medicina más personalizada y es lo que estos autores comentan en su discusión,
en donde pues tomar también este parámetro en consideración podría poder ayudar a que no todos los pacientes tengan que ser expuestos a un tratamiento que puede conllevar efectos secundarios o que a veces no está del todo disponible y podrían vigilarse de forma estrecha. Otro virus muy importante, virus de hepatitis D, que de repente está olvidado, particularmente en nuestro país, en donde la prevalencia del virus, que siempre van de la mano, que es el virus B, es baja, pero es interesante porque uno piensa en países como los Estados Unidos, en donde se tienen muy buenas estadísticas, muy buenas bases de datos, y uno pensaría que tienen todo resuelto a nivel epidemiológico y estadístico, y me llamó mucho la atención este estudio porque el virus de hepatitis D ahora tiene alternativas nuevas de tratamiento y necesitamos conocer tanto en nuestro país como en otras regiones del mundo, pues realmente qué problema representa para la salud pública global. Entonces ellos hicieron este estudio en el cual evaluaron justamente conocer cuál era la prevalencia de hepatitis delta y qué características son las que tienen estos pacientes, pues también para pensar qué otros riesgos potenciales podrían estar concomitantes en estos pacientes. Entonces sabemos que siempre la hepatitis por virus delta se asocia a virus B, conduce cuando haya esta coexistencia a formas clínicas mucho más severas de hepatitis, y ellos plantean entonces que conocer prevalencia y sus características pues es importante en este grupo de pacientes. Interesante, previo a este estudio ellos hacen mucho énfasis en que en Estados Unidos no se conoce con precisión, entonces si en Estados Unidos no conocen con precisión su prevalencia, seguramente en México tenemos que empezar a explorarla porque tampoco la conocemos, y analizaron, bueno, datos de bases muy robustas, una dato de seguros de entre 2014 a 2020. Una de las más completas de Estados Unidos. Miren, encuentran un gran número de pacientes con hepatitis B, de los cuales casi un 5% tenía coinfección con hepatitis D, que no es nada despreciable, es una prevalencia considerable, y de estos, pues 6,719 tienen datos completos en sus registros clínicos que les permiten evaluar cuáles son las principales características de estos pacientes. Entonces van a ser pacientes que rondan los 51 años de edad. Parece que no hay una predominancia por género, o sea, la mitad masculino, la mitad femenino. Sí hubo una mayor proporción de personas de raza blanca y negra por sobre otras etnias, y más específico en la etnia, los no hispanos pues fueron los que tuvieron mayor posibilidad de tener esta coinfección. A nivel educativo, vean ustedes, pues muchos eran de preparatoria o menor nivel educativo, y bueno, nos ponen que seguros eran los que les daban cobertura. Y el índice de comorbilidad, que recuerden ustedes que de 0 a 1 punto es una baja, no hay comorbilidad significativa, 2 puntos o mayor nos habla de una comorbilidad baja, y 3 o mayor una comorbilidad alta, y estas son las comorbilidades más importantes. Entonces parecería que estos pacientes tienen un problema relevante, porque a mí me llamó mucho la atención de este estudio que son pacientes complicados, tienen virus B, además están coinfectados con virus D o delta, y además tienen riesgos metabólicos, porque vean ustedes cómo la diabetes, hasta la mitad de los pacientes además padecía diabetes, casi también la mitad padecía hipertensión, entonces parecería que pudieran tener factores metabólicos contribuyendo, y que esto pueda explicar también más, pues mayor riesgo a la progresión. Tenían también importantemente algunos abuso de drogas, consumo de alcohol, consumo de tabaco, nada despreciable, un 30% coinfectados con VIH, entonces nos habla de que si de por sí ya la coexistencia de la coinfección es relevante, estos factores pues tienen que evaluarse siempre en estos pacientes, porque ellos nos demuestran que existen en una proporción muy elevada.
Y además, bueno, pues si no lo sospechamos, pues seguramente lo diagnosticaremos tardíamente y ellos se encuentran, vean cómo ya a nivel de complicaciones o manifestaciones tardías, muchos pacientes llegan ya en fase descompensada o incluso algunos ya con carcinoma hepatocelular o con necesidad de trasplante. Ahora, vean ustedes cómo, si bien ellos comentan que es una limitante que este estudio es retrospectivo, pues es muy importante retomar y familiarizarnos con este virus. El estudio es valioso principalmente pues porque nos demuestra en esta base importante donde se cargan los datos de por lo menos el 80% de la población asegurada en Estados Unidos, la prevalencia cercana a 5% es importante, entonces hay que buscarlo y nos lleva a pensar en estrategias también para nuestro país. Y vean ustedes cómo las comorbilidades basales fueron frecuentes y además pues es importante reconocerlo para reducir la morbimortalidad asociada que ellos encontraron en su estudio descriptivo. ¿Qué más hay de virus D? Vean ustedes que el problema empieza porque hay una heterogeneidad de criterios. Aquí en este estudio evaluaron si había mejorado en Estados Unidos la tasa de detección en 2 periodos diferentes de tiempo y esto viene a colación porque los europeos o los asiáticos a todo mundo con hepatitis B le hacen escrutinio para hepatitis delta, pero los americanos solamente bajo los criterios que consideran de alto riesgo que se muestran aquí en la diapositiva, consideran tributario el realizar el escrutinio. Y vean ustedes cómo pues esto puede llevar a que algunos pacientes no sean diagnosticados. Ellos encontraron que sí ha habido mayor conciencia en buscar estos casos y se ha llevado a una mejor detección. Y en los 2 periodos de tiempo que evaluaron es notorio cómo en el periodo más reciente se han dado a la tarea de buscar más casos. Entonces esto resulta relevante y pues es importante buscarlo. Dentro de la heterogeneidad más relevante que encontraron es que depende quién te atienda, te va a buscar o no te va a buscar esta coinfección, entonces hubo una gran variabilidad entre los 5 médicos que estaban atendiendo a estos pacientes, también entre especialidades, porque destacan mucho que no es lo mismo si te atendieron en una clínica de hígado que en otra especialidad. Si tienes atención en una clínica de hígado tienes más oportunidad de que lleguen al diagnóstico correcto y además pues hubo cierta tendencia a que en este caso los pacientes con cirrosis tuvieron menos oportunidad, quizá porque ya se les considera más enfermos, con menos oportunidad, pues no se evaluaron versus los pacientes con hepatitis B que no tenían cirrosis, que tuvieron más oportunidad de ser evaluados para esta coinfección. Entonces vemos que si bien ha mejorado la tasa de detección de este virus, sigue habiendo gran heterogeneidad entre los criterios, falta de apego a guías clínicas y entonces hay que estandarizar los criterios de entrada para buscarlo y poder actuar. Y finalmente que es un estudio de hepatitis C que orgullosamente está realizado en nuestro país, un grupo mexicano, ya está de hecho publicado en la revista Annals of Hepatology, saldrá ya online, y vean ustedes que es importante porque el virus de hepatitis C la verdad es que poco lo sospechamos y está descrito que es una infección provoca una infección hepática aguda muy común, en México además es endémico, pero a pesar de esto no existe una vigilancia para esta infección. Su vía principal de transmisión es fecal oral y se ha descrito también en algunos casos en pacientes inmunodeprimidos a través de transfusiones podrían adquirir esta infección. Entonces, este estudio es interesante porque nos habla de que es un problema que realmente existe en nuestro país y vean ustedes cómo al darse a la tarea de determinar la seroprevalencia para hepatitis C en donadores sanos que acudían a un banco de sangre regional en el occidente de México, en Guadalajara específicamente,
positivamente. También verificaron si la interleucina 18 pudiera servir como un marcador para tamizar la posibilidad de tener esta enfermedad. Fueron poco más de 600, casi 700 donadores, y el 9.4 fueron positivos, habían tenido exposición a este virus. Y vean ustedes cómo, si bien la mayoría era un antecedente de exposición, hasta el 24% de estos pacientes tenían una infección aguda con anticuerpos de tipo IgM. Entonces, es interesante porque dentro de los factores más relevantes que encontraron para tener positividad de anticuerpos para hepatitis C, parece que uno de los principales factores de riesgo son el tener animales en casa, tener el contacto con mascotas. Entonces tendríamos que empezar desde ver cómo están esas mascotas. En el análisis que ellos hacen de la seropositividad en la concentración de interleucina 18, encuentran que también este marcador pues fue mucho más manifiesto, fue mayor en su concentración en las muestras de los pacientes que estaban positivos a hepatitis C versus los seronegativos, y donde no encontraron diferencia es entre los que tenían la infección activa versus los que tenían el antecedente de exposición, pero vale la pena seguirlo estudiando porque pues hubo esta diferencia que sí permitió discriminar los seropositivos de los seronegativos. Entonces, este trabajo nos lleva a pensar en que este virus que es endémico en México y que no se busca intencionadamente, está ahí presente y tenemos que continuar explorando. Entonces, brevemente, a manera de conclusión, en hepatitis B, pues cada vez se buscan estrategias que nos lleven a una medicina más personalizada para definir quién ocupa profilaxis y quién no ante un riesgo de reactivación. En la hepatitis D se están viendo grandes avances en caracterizar el perfil epidemiológico y los factores asociados que puedan tener estos pacientes. Y en virus C vemos que es importante familiarizarnos, contar con estrategias de tamizaje que nos permitan identificarlo de mejor manera. Muchas gracias. Cualquier etiología que nos lleve a un daño hepático crónico de cualquier tipo, finalmente se va a expresar con diversas complicaciones y que van a ir de la mano de los cambios de la presión portal. Conforme va avanzando esa presión portal, ustedes saben que pueden empezar a aparecer complicaciones como la citis, la lesión renal, con la expresión más grave que es el síndrome hepatorrenal, las complicaciones que son cardiopulmonares, la encefalopatía, la hemorragia por varices, la sarcopenia y por supuesto el mayor riesgo de infecciones. Y para ello pues queremos hablar un poco de algunos de los estudios. Este es el primer estudio que me llamó la atención, que habla sobre la terlipresina, un fármaco que en México, si mal no recuerdo, tenemos alrededor de 15 años que está aprobado y que tenemos vasta experiencia, pero bueno, esto lo utilizaron el grupo de Bayash en pacientes con síndrome hepatorrenal, ya que es una de las complicaciones más temidas, como mencionaba, y que es un tratamiento que recientemente aprobó la FDA, también alrededor del año 2022, y ellos querían ver que de acuerdo al mecanismo de acción farmacológico de esta terlipresina, que influye sobre receptores de vasopresina, principalmente el receptor B1, y bueno, querían ver efectos adversos asociados a estos eventos cardiovasculares. Y ustedes saben que estos cambios que va a tener el lecho esplácnico, esa vasodilatación periférica y sistémica que se altera al administrar el fármaco, pues va a actuar finalmente como un vasoconstrictor, pero que eso nos va a llevar a un aumento de un 5 a 15 milímetros de mercurio, y que esto lo hace disminuyendo la frecuencia cardíaca, y esto por un varorreflejo arterial. Y en base a este sustento, el objetivo de este estudio fue determinar la incidencia de bradicardia y arritmias en pacientes con síndrome hepatorrenal tratados con fármaco en análisis de 3 estudios clínicos aleatorizados. Esta fue la metodología para los 3 estudios. Vean cómo evidentemente incluyen pacientes adultos mayores de 18 años con diagnóstico de síndrome hepatorrenal, pero
que con tipo renal tipo 1, y que se les dio el diagnóstico y el tratamiento en los primeros 14 días del ingreso y que excluían a aquellos pacientes que tenían alguna otra causa de daño renal, ¿no? Para esto se hizo un estudio aleatorizado. Para el primer estudio, el lote 401 fue una aleatorización 1:1. Los otros dos estudios fue de 2:1, el estudio reverse y el confirm. Y se les dio al grupo de tratamiento la terlipresina 1 miligramo cada 6 horas en bolo, y esto se le dio por 14 días. Y después hicieron un análisis a posteriori donde querían ver la incidencia de bradicardia y de arritmias. Un total de 598 pacientes, vean los dos brazos para terlipresina y para el placebo, y que de acuerdo al grupo de estudios, para el estudio el 401, el reverso, el confirm, tuvieron los dos brazos y después ellos de manera global observaron bradicardia en un 4%, mientras que cualquier tipo de arritmia en un 8% de manera general en los tres estudios. Pero respecto a la incidencia de eventos adversos es importante mencionar que para el grupo terlipresina tuvimos mayor bradicardia, 6.3% contra el placebo, pero que esta bradicardia no fue tan severa respecto a los casos que había en el grupo placebo y que no hubo necesidad de cambiar dosis, ni por supuesto que también la mayoría de los casos de bradicardia tuvo una resolución espontánea y una recuperación al final del tratamiento sin implicaciones mayores, ¿no? Por lo tanto, la conclusión de estos autores dicen que la bradicardia se presenta en un pequeño grupo de pacientes que no los consideran como serios y que las arritmias como la taquicardia ventricular o la fibrilación auricular pues no son tan frecuentes ni son más que el grupo placebo. Otro de los estudios fue en pacientes hospitalizados con cirrosis y que vemos cuando los recibimos graves, críticos, con fallas multiorgánicas. Una de ellas es la falla respiratoria, que en ocasiones no le prestamos atención, y querían ver este grupo de Bayash también si el uso de albúmina podría aumentar la sobrecarga de líquidos y con esto el mayor riesgo de falla respiratoria. Y esto porque lo observaron en el estudio previo que ellos hicieron, el confirm, donde la terli con la albúmina aumentaba la falla respiratoria. Por eso el objetivo de este trabajo fue determinar los factores predisponentes, incluidos lesión renal aguda y el uso de albúmina para la falla respiratoria en una cohorte de estudio en los pacientes hospitalizados, y este fue un estudio multicéntrico. Ellos reclutan 511 pacientes, vean cómo la mayoría de ellos eran graves, con un antecedente de hospitalizaciones previas muy alto, el 64%, pacientes con un puntaje de MELD elevado y que tenían ya complicaciones de la cirrosis importantes. La mayoría tenían ascitis, casi el 50% encefalopatía hepática, por supuesto poco más del 50% lesión renal aguda y una hemorragia de origen varicial en 26%. Ellos observan que el desarrollo de lesión renal aguda y el utilizar albúmina intravenosa eran factores predictivos para el desarrollo de la falla respiratoria, ¿sí? Y esto lo encontraron la falla respiratoria en un 19%. Aquí la conclusión más importante y lo interesante es que casi la mitad de los usuarios de albúmina fue para indicaciones no basadas en evidencia y tenía una relación dosis-respuesta con el desarrollo de la dificultad respiratoria. Las dosis que veían con más, las que sobrepasaban 100 gramos al día, eran las que relacionaban más a este tipo de situaciones. Y este grupo de Indiana también hizo otro trabajo interesante. Este trabajo es sobre medicamentos anticolinérgicos. Sabemos que estos pueden causar efectos adversos, principalmente cognitivos, y estos hallazgos, a decir de estos autores, no se habían explorado en pacientes con cirrosis hepática. Sabemos que los pacientes con encefalopatía son más susceptibles y más por el metabolismo de diversos fármacos a estos efectos adversos. Por ello ellos se trazaron el objetivo de examinar el uso de anticolinérgicos en cirrosis y la asociación con encefalopatía hepática manifiesta. Esta fue una cohorte retrospectiva, más o menos de 2 años, donde ellos registran datos demográficos, las características de la enfermedad hepática y por supuesto los medicamentos que tomaron desde la visita inicial, y esto lo sacaron de los registros electrónicos, ¿no? Y después hicieron la revisión en base en la escala de carga cognitiva anticolinérgica para clasificar a cada uno
de esos fármacos. De los resultados, pues bueno, ellos logran rescatar 1,039 pacientes con un seguimiento amplio hasta 840 días y encontraron que el 21% de estos pacientes consumían fármacos que tenían efectos anticolinérgicos. Aquí lo interesante de esto es que los pacientes que tomaban anticolinérgicos tenían más probabilidades de ser mujeres con una tendencia de que la enfermedad fuera más asociada a esta esteatosis hepática de origen metabólico, ¿no? Respecto a cuáles fármacos encontraron que eran los más propensos, pues vean cómo los grupos de los antihistamínicos, hidroxicina, incluso difenidramina, eran los que más, pero también ellos tienen diciclomina y que también encontraron algunos casos, ¿no? Y esto lo relacionaron a algo interesante, a una incidencia acumulada de hospitalización por encefalopatía, que al paso del tiempo tienen mayor probabilidad los que utilizan anticolinérgicos de tener una hospitalización. Por eso el uso de anticolinérgicos se ve que se asocia a una tendencia a un mayor riesgo de hospitalización por encefalopatía. Y que esto lo hemos mencionado en una tabla por ahí para hacer el primer comercial en la primera guía de encefalopatía de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, donde ponemos una tabla donde también ya se expresa este grupo farmacológico como de riesgo. Un trabajo interesante sobre rifaximina y lactulosa. Bueno, saben ustedes que la rifaximina 2 veces al día se ha indicado para reducir el riesgo de recurrencia de encefalopatía hepática manifiesta y se ha descrito que la citis es un factor de riesgo para que se desarrolle esta condición. Por eso el objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia y seguridad de rifaximina con lactulosa frente a la lactulosa sola en pacientes que tenían ascitis y que no tenían ascitis. Y fue un análisis también a posteriori de 3 ensayos clínicos aleatorizados doble ciego y uno fase 4 abierto en pacientes adultos con cirrosis hepática y esta encefalopatía hepática manifiesta. Y vean, aquí es importante que vean los primeros gráficos, estos dos, como también respecto al primer brote, pues es menos probable que se dé cuando tenemos combinación de rifaximina con lactulosa y que también la primera hospitalización relacionada a encefalopatía es menor cuando utilizamos los dos fármacos. En pacientes que tienen ascitis hay una reducción hasta del 63% en el riesgo de encefalopatía hepática manifiesta en los primeros 6 meses que toman estos dos medicamentos y que el número necesario a tratar fue de 3. Respecto a pacientes que no tienen ascitis, el riesgo también fue de disminuirse en un 72%. Por eso, y vean cómo no hay diferencias significativas en efectos adversos y por eso una estrategia adecuada pudiera ser combinar estos dos medicamentos. Este es un trabajo que nosotros mandamos del Hospital Civil de Guadalajara para evaluar el rendimiento de un sistema de puntuación o el ABC Score preendoscópico para predecir mortalidad hospitalaria en comparación con otros puntajes en hemorragia digestiva alta de todas las etiologías. Lo interesante lo queremos presentar porque fue un estudio con seguimiento de 6 meses prospectivo en adultos mayores de 18 años que se presentaban con hemorragia de tubo digestivo alto agudo. De 232 pacientes, la mayoría masculinos, con una mortalidad hospitalaria del 12%, y vean de las diversas condiciones que tenían la mitad de los pacientes con cirrosis hepática. Y bueno, al hacer la comparación con los diferentes scores, el ABC lo vimos que es superior para predecir mortalidad hospitalaria con esa área bajo la curva de 0.92 y que la mortalidad por grupos de riesgo la estratificamos gracias a este score en bajo, moderado o grave y tenemos que el mayor pool de pacientes que nos llegan son graves, 55%, pero lo que nosotros podemos concluir de este trabajo es que el ABC es un puntaje práctico, novedoso, es muy fácil de calcularlo y que lo podemos aplicar para todas las causas de hemorragia de tubo digestivo alto. Recuerden que los cirróticos incluso hasta un 35-40% pueden tener hemorragia de origen no varicial y que vemos que la cirrosis es una comorbilidad que confiere un alto riesgo en estos pacientes, ¿no? El último trabajo que les quiero presentar es sobre esta
molécula específica de células endoteliales que ha servido como un biomarcador potencial para la disfunción endotelial que tiene propiedades inflamatorias. Y este grupo de trabajo presentó como objetivo evaluar el rendimiento del Endocan sérico para identificar fallas orgánicas y predicción de mortalidad a 28 y 90 días en 91 pacientes cirróticos hospitalizados. Fue un estudio prospectivo de agosto del 21 a julio del 22, donde hicieron medición de Endocan y de interleucina 6 basal y a los 3 días. ¿Y qué encontraron? Bueno, encontraron que los pacientes presentaron insuficiencia orgánica en el momento del ingreso, más de la mitad, 56%, una mortalidad a 28 días del 20%, una mortalidad a 90 días del 26% en este grupo, donde vieron que la infección bacteriana, 34%, fue la primera causa o la principal causa de hospitalización, y que los pacientes con falla orgánica o muerte durante la hospitalización tenían niveles séricos de Endocan, de procalcitonina y de IL-6 más altos al inicio y al tercer día respecto a comparados a los que no tenían falla orgánica o los que sobrevivieron, ¿no? Encontraron que el Endocan mayor o igual a 14.1 nanogramos por mililitro al día 3 fue un predictor independiente de mortalidad a 28 días con un HR de 17 y mortalidad a 90 días con un HR ajustado de 7. Por eso ellos concluyen que el Endocan sérico, la procalcitonina y la IL-6 tienen una eficacia comparable en la predicción de mortalidad a 90 días. ¿Qué mensaje les quiero dejar en los últimos 45 segundos? La terlipresina tiene baja frecuencia de bradicardia en un pequeño grupo y es transitoria, y nosotros en México tenemos experiencia en el uso, que el AQI y la albúmina intravenosa son predictores independientes de falla respiratoria. Por supuesto, tener cuidado porque el uso de anticolinérgicos se ha asociado a mayor tendencia y de riesgo para hospitalizar pacientes por encefalopatía hepática, y que la rifaximina con lactulosa confieren una reducción hasta del 72% en el riesgo de encefalopatía manifiesta con un número necesario a tratar de 3, que el ABC score puede ser aplicable para todas las etiologías, que es práctico, y que en cirrosis puede ser una herramienta útil para predecir quién tiene riesgo de muerte, y que el Endocan sérico y la procalcitonina y la IL-6 tienen una eficacia comparable en la predicción de mortalidad a 90 días. Muchas gracias. Veremos los trabajos más importantes durante la DDW. Realmente se enfocaron mucho en la detección temprana de carcinoma hepatocelular, enfocados en las poblaciones de riesgo, sobre todo algo de inteligencia artificial sobre el tema, algo de microbiota intestinal y algo sobre terapia locorregional. Para lo cual tenemos esta revisión sistemática del grupo del doctor Lomba, que él es experto en cuestiones de hígado graso, en los cuales vieron sobre todo identificar los riesgos de descompensación hepática y el desarrollo de carcinoma hepatocelular en enfermos diabéticos y no diabéticos con enfermedad de hígado graso no alcohólico o actualmente enfermedad hepática esteatóxica. En total fueron 2.016 pacientes y se dan cuenta, la mayoría de ellos eran diabéticos, 1.280. La edad media de estos grupo de enfermos era de 57.8 con un índice de masa arriba de 30, y ellos midieron 3 descompensaciones: el desarrollo de ascitis, encefalopatía y hemorragia varicial. De estos, durante el seguimiento, 1.732 pacientes no tuvieron descompensación al inicio del estudio, y de este grupo de pacientes 112 tuvieron descompensación hepática. Podemos ver que el grupo de pacientes con diabetes mellitus tuvieron una incidencia acumulada de descompensación hepática al año de un 3.3%, a 3 años de 6.9%, a los 5 de 9.7%, y comparado sobre todo con la población que no era diabética. Podemos ver sobre todo en estas curvas cómo sobre todo los pacientes que tienen diabetes mellitus pueden desarrollar más complicaciones y ligeramente más sobre todo incidencia de carcinoma hepatocelular.
Ellos utilizaron un sistema de Cox ajustados por edad, sexo, índice de masa corporal y raza, y vieron sobre todo que la presencia de diabetes mellitus tenía mayor riesgo de descompensación hepática, 2.1 de riesgo. Este grupo de pacientes diabéticos también tenían una incidencia acumulada mayor para el desarrollo de carcinoma hepatocelular de acuerdo a los años. Si se dan cuenta, para el primer año de 1.3, 2% a los 3 años y a los 5 años con un 2.7 con una P significativa. Y usando sobre todo ya un modelo de Cox ajustado, vieron que sobre todo la presencia de diabetes podía tener un riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular hasta de 5.10 con una P significativa. El siguiente estudio fueron factores de riesgo metabólico para el desarrollo igual de carcinoma hepatocelular en pacientes con enfermedad de hígado esteatóxica. Este fue un estudio prospectivo, si se dan cuenta fueron 11.245 pacientes. Ellos sobre todo revisaron una base de datos de atención médica y vieron que sobre todo 1.310 casos tenían carcinoma hepatocelular relacionados con enfermedad esteatóxica. Valoraron varios factores de riesgo cardiometabólicos, eran diabéticos, hipertensos, obesidad, si tenían síndrome metabólico o dislipidemia, y ellos sobre todo analizaron que los pacientes que tenían diabetes mellitus tenían también el riesgo de desarrollo carcinoma hepatocelular en 2.39, tenían síndrome metabólico un riesgo de 1.7 y obesidad de 1.6 de acuerdo al odds ratio. Ellos concluyen que realmente diabetes mellitus, síndrome metabólico y obesidad puede ser uno de los principales factores para el desarrollo de carcinoma hepatocelular y que ellos sobre todo recomiendan estar pendientes de todas estas alteraciones metabólicas en los grupos de pacientes. Este es un estudio muy interesante y hablando sobre todo de todo lo que hubo de eliminación de virus de hepatitis C, donde midieron sobre todo la rigidez hepática por medio de FibroScan para ver también el riesgo del desarrollo de carcinoma hepatocelular. Este estudio sobre todo fue un estudio retrospectivo, si se dan cuenta, midieron sobre todo datos de hipertensión portal de acuerdo a los criterios de Va-7, plaquetas menores de 150,000, ascitis o varices y que tuvieron una elastografía hepática arriba de 12.5 puntos, al igual que FIB4 arriba de 3.25 antes y después de la respuesta viral sostenida, y dieron el seguimiento hasta el desarrollo de carcinoma hepatocelular, muerte o hasta el final del estudio que fue en febrero del 2022. Podemos ver que la medición de la elastografía hepática, podemos ver en total se identificaron 1.609 pacientes que tenían cirrosis por virus de hepatitis C con respuesta viral sostenida, dieron el seguimiento de 4.440 años por persona y podemos ver sobre todo que de este grupo de pacientes 819 podemos ver sobre todo en esas gráficas que la mayoría de ellos tenían menos de 10 kilopascales, seguidos sobre todo de los que tenían entre 10 y 14.9 y después los que tenían más de 25 kilopascales. Estos grupos fueron dados sobre todo con el seguimiento y podemos ver que sobre todo pacientes que después de que tuvieron una respuesta viral sostenida disminuyó sobre todo la elasticidad hepática hasta 15.6 kilopascales y que las tasas sobre todo de desarrollo de carcinoma hepatocelular pues fue sobre todo, podemos ver de acuerdo al niveles de kilopascales, de menos de 10 kilopascales fue de 1.4% por año y de ahí sobre todo aquellos que tenían entre 10 y 14 de 2.52%, tenían más entre 15 y 19 de 2.15 y los que tenían sobre todo hasta 20 a 24.9 kilopascales con 3.43 y los que tenían pues sobre todo cirrosis ya establecida con una medición de más o igual de 25 kilopascales, 4.14 sobre todo riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular. Quiere decir que entre más dureza hepática tengan, pues el riesgo del desarrollo de carcinoma hepatocelular va a ser mayor en este grupo de pacientes. Asimismo, pues ellos concluyen que sobre todo midiendo la elasticidad hepática después de tener este grupo de pacientes respuesta viral sostenida, pues podemos aplicar los criterios de Va-7 para ver el riesgo del desarrollo de carcinoma hepatocelular. Este es un estudio también
sobre todo utilizar un score que se llama AMAP, que es para predecir el desarrollo de carcinoma hepatocelular también en pacientes con enfermedad de hígado esteatóxica. Si se dan cuenta, ya hay estudios previos de este score en donde sobre todo ven las variables de albúmina, bilirrubinas, plaquetas, edad y sexo de los pacientes para ver enfermedades tipo virales, pero ellos quisieron aplicarlos para enfermos con enfermedad esteatóxica. Este fue un estudio retrospectivo, fue de enero del 19 a marzo del 2019, sobre todo con hospitales terciarios en Canadá, en donde calcularon este score de AMAP comparado también con FIB4 y analizaron sobre todo con biopsias hepáticas que ya tuvieran sobre todo esteatosis hepática avanzada. Y podemos ver que de este grupo de pacientes, en total 472 de ellos, la mayoría de ellos, 55% eran hombres. De esto encontraron una prevalencia de cirrosis de 24.4%, índice de masa corporal de ellos sí era arriba de 30, un MEL de 7 puntos y el score de AMAP fue de 49, FIB4 de 2.03 y la prevalencia fue mayor de diabetes, seguida de dislipidemia y de hipertensión portal, y el seguimiento fue de 172 meses de este grupo de enfermos. Durante el seguimiento de estos pacientes, 19 pacientes desarrollaron carcinoma hepatocelular. De estos 10 pacientes fue durante el seguimiento estándar que se les daba y sobre todo 9 de ellos tenían ya carcinoma hepatocelular al inicio del estudio y que se corroboraron con biopsia. Ellos sobre todo compararon el grupo de pacientes que no tenían carcinoma hepatocelular, los que desarrollaron carcinoma hepatocelular durante el seguimiento y también aquellos que tenían carcinoma hepatocelular con biopsia hepática antes de ingresar al estudio y vieron que los 3 grupos también tenían alta puntuación de AMAP. No se encontraron diferencias significativas para los scores de MEL, sodio, ALBI, índice de masa corporal y ellos sobre todo comentan que puede utilizarse este score para el desarrollo para predecir el desarrollo de carcinoma hepatocelular en pacientes con enfermedad esteatóxica hepática. ¿Qué hay sobre microbiota fecal? Realmente ellos dicen que la microbiota fecal puede estar sobre todo implicada para ver si este grupo de pacientes pueden tener desarrollo de carcinoma hepatocelular. Este fue un estudio de casos y controles en donde hicieron sobre todo secuenciación del RNA. Se dan cuenta, sobre todo ellos compraron pacientes que tenían carcinoma hepatocelular, aquellos que no tenían, que fueron 53 por cada grupo y sobre todo vieron la medición de la microbiota intestinal. Ellos identificaron un subconjunto de 4 especies, sobre todo Rimicus gavus, Bifidobacterium longum y Eubacterio delicium y Rotia mucilaginosa, que el cual se vio que tenía un desarrollo para una asociación para desarrollar carcinoma hepatocelular con un área bajo la curva arriba de 0.9 y que algunas de ellos, sobre todo combinado con alfa-fetoproteína, podían tener un área bajo la curva arriba de 0.92. Ellos sobre todo comentan que puede tener sobre todo relación con la biosíntesis de arginina, el ciclo de la urea, asimismo como vías de señalización que pueden sobre todo influir en la degradación de alantonina y deoxirribonucleico de la pirimidina como para influir en el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Y podemos observar estas áreas bajo la curva como sobre todo la medición de estas 4 especies más alfa-fetoproteína nos puede dar un área bajo la curva de 0.96. Por lo tanto, pudiera implicar en cuestiones de tumorogénesis y predecir el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Para detección sobre todo preoperatoria de invasión microvascular en carcinoma hepatocelular por medio de tomografía se hizo un análisis de inteligencia artificial y radiómica en donde sobre todo conocemos que el poder conocer invasión microvascular en un carcinoma hepatocelular tiene que ser por medio de cirugía y ellos sobre todo este grupo de expertos sobre todo analizaron algunas cuestiones de sistemas de tomografía y de radiómica para poder hacer el diagnóstico de invasión microvascular. Fueron 4 hospitales italianos, analizaron sobre todo tomografías de hígado
tres fases, y ellos sobre todo midieron áreas tumorales, peritumorales entre 5 milímetros del margen del tumor y también el hígado sano en cada una de las fases. Hicieron lo que es un índice de Jacquard para ver segmentaciones manuales y algorítmicas, y ellos lo que estuvieron haciendo, aparte de las segmentaciones, hicieron extracciones de radiómicas para poder predecir la invasión microvascular del tumor. Ellos analizaron sobre todo estudios retrospectivos del 2008 al 2022, fueron en total 218 tomografías y sobre todo haciéndose este índice de Jacquard encontraron sobre todo que podían tener estos modelos ajustados con una sensibilidad del 95 y especificidad del 100% para la detección de invasión microvascular en pacientes que tengan carcinoma hepatocelular. Por lo tanto, esto pudiera ser alguna opción, sobre todo para poder valorar previamente estos pacientes en la asignación del tratamiento y la extensión quirúrgica. Hoy de moda en las enfermedades hepáticas está también y que debe de ser valorado de manera sobre todo multidisciplinaria la sarcopenia, y este estudio sobre todo valoró la presarcopenia en pacientes que tenían carcinoma hepatocelular no resectable y que iban a ser sobre todo tratados con quimioembolización transarterial o TACE, por lo cual sobre todo midieron este impacto de la presarcopenia en este grupo de pacientes. Fue un estudio tailandés, incluyó pacientes sobre todo que tenían un carcinoma hepatocelular no resecable, que fue entre el 2014 y el 2019, y si se dan cuenta de este grupo de pacientes, 34 de ellas tenían presarcopenia. Ellos utilizaron un prescore de la Sociedad Japonesa de Hepatología para poder sobre todo categorizar este grupo de pacientes. No hubo diferencias entre las características de los tumores de ambos grupos, pero podemos ver sobre todo que el impacto de la presarcopenia sí influye sobre todo en pacientes que van a ser tratados con quimioembolización. Podemos ver sobre todo que estos pacientes tienen menor supervivencia los que tienen presarcopenia, y sobre todo aunado con alfa-fetoproteína más de 200 son los que tienen sobre todo menor sobrevida. Por lo tanto, lo ideal es valorar estos pacientes, y si tienen una alfa-fetoproteína menor de 200, pues son pacientes que pudieran sobre todo beneficiarse de la quimioembolización. Me voy a ir un poquito más rápido para poder terminar el último estudio. Sobre todo dentro de las terapias locorregionales tenemos radioembolización en comparación con quimioembolización para tratamiento locorregional con pacientes con carcinoma hepatocelular, y sobre todo vemos el impacto en su lista de espera de trasplante hepático. Esto fue sobre todo analizando las listas de esperas de la ONU en Estados Unidos a partir de mayo del 2019, y incluyeron a todos los pacientes que han sido tratados con terapia locorregional. Podemos ver que de ellos por quimioembolización fue un 37% y radioembolización en un 27%, y que la lista de espera de ambos grupos fue de un 12% para radioembolización, 14% para los de quimioembolización, y que también la probabilidad de trasplante fue casi similar en ambos grupos. Muchas gracias. Estos son los puntos que vamos a revisar. Revisé algunos de los trabajos y yo creo que varios de estos pueden ser aplicables a nuestro medio. Y quiero empezar diciendo, tocando también o continuando con la línea de hepatocarcinoma, sabemos que en todos los programas de trasplante un 20 a 30% de los pacientes o de los pacientes trasplantados son por hepatocarcinoma. Y el éxito de esto depende mucho del tamaño tumoral. Habitualmente, y hoy en donde nos basamos son a través de los criterios de Milán, y esto va a depender el éxito o la supervivencia libre de recurrencia a 5 años, es decir, una lesión menos de 5 centímetros o 3 lesiones menos de 3 centímetros. En varios lugares se adoptaron algunos otros criterios, pero que haya más allá de aquellos pacientes que están fuera de criterios de Milán. ¿Hay alguna opción de trasplante en este grupo? Y vean, esto es algo muy reciente, esto no había una oportunidad hace 2 o 3 años, hasta ahora con los nuevos esquemas de inmunoterapia, y este es un trabajo que se presentó hace unas semanas en el Congreso Europeo,
donde analiza si dar un anti-PD1 como terapia neoadyuvante más un TKI o un inhibidor de tirosina quinasa previo al trasplante en pacientes que tienen un tamaño tumoral más allá de criterios de Milán, tiene un impacto. Y el objetivo de este trabajo es dar pembrolizumab más lenvatinib como terapia neoadyuvante y ver cuál es el impacto o la supervivencia a un año libre de recurrencia. Y como ven en la diapositiva, es un estudio piloto, prospectivo, un estudio abierto que se realizó del 2020 al 2021 y los criterios de inclusión eran pacientes que tuvieran más allá del tamaño tumoral o de los criterios de Milán. No especifican el tamaño y por lo tanto no podemos tener una medición objetiva de qué tan avanzada era la enfermedad. Aquí se utilizó pembrolizumab cada 3 semanas hasta 6 semanas previos al trasplante y el inhibidor de tirosina quinasa se utilizaba de forma diaria hasta una semana antes del trasplante. Y vean 2 grupos, una N pequeña, 11 pacientes a cada grupo con las mismas características. Y lo que ven, el primer desenlace fue evaluar la supervivencia libre de enfermedad en estos pacientes a un año. Y en el grupo de tratamiento, la supervivencia fue de casi 63%, a diferencia del grupo control que fue solo del 37,5%. Por lo tanto, durante el seguimiento de esta cohorte o de estos 11 pacientes, hubo un buen control de la enfermedad a través de estudios de imagen por los score MRCIS y RECIS. Además, en el explante, a la hora de trasplantar este grupo de pacientes, en el grupo de tratamiento, 6 pacientes tenían más del 60% de necrosis tumoral y 3 pacientes tenían una necrosis total de todo el tumor. Por lo tanto, esto abre una ventana de oportunidad en este grupo de pacientes. ¿Cuáles son las desventajas? Es que hasta el momento hay algunas preguntas que todavía no se pueden contestar. ¿Cuánto tiempo antes del trasplante hay que suspender la inmunoterapia? ¿Cuál es el riesgo real en los pacientes trasplantados con la inmunosupresión si esto induce más tasa de rechazo? Sabemos que el rechazo en el post-trasplante en la población general va de un 20 a 30%. Hay algunas series de casos que esto se incrementa hasta un 50, 55%. Y lo que más miedo da es que esto puede también inducir rechazo de tipo humoral. Por lo tanto, esta es una oportunidad en este grupo de pacientes. Otro tumor que también ha avanzado y quizá ha avanzado los criterios donde un grupo bien seleccionado puede tener una oportunidad de trasplante es en aquellos con colangiocarcinoma. Y hoy sabemos que el colangiocarcinoma más frecuente es el iliar, donde pacientes bien seleccionados, y esto ya es algo conocido en muchos centros del mundo, donde se tiene acceso al protocolo de atención en tumores menos de 3 centímetros, pueden tener un buen desenlace de estos pacientes. Sabemos que el tratamiento de elección en pacientes no cirróticos es la cirugía, pero hay un grupo donde pueden no ser candidatos y a través de la cirugía la recurrencia también es muy alta. Pero ¿qué hay ahora en colangiocarcinomas intrahepáticos? Y para eso quiero presentarles este trabajo. Se presentó también en el Congreso Europeo, donde hacen una revisión de todos los casos o de las series publicadas. Y vean algo de lo que ya sabemos en los colangios periliares, es una opción con quimioterapia neoadyuvante en aquellos pacientes con respuesta después de 6 meses de tratamiento y enfermedad estable, llevarlos a un trasplante. Hay algunos predictores ya conocidos de recurrencia de la enfermedad, como aquellos tumores más de 3 centímetros, los niveles de CA19-9, si hay invasión intraluminal del conducto biliar o además el MEL también, esto puede favorecer la recurrencia en el post-trasplante. Pero en los colangios intrahepáticos, el beneficio real es en aquellos pacientes cirróticos y que tienen una lesión intrahepática de menos de 2 centímetros. Y vean, dentro de lo publicado y lo presentado en este trabajo es que a 5 años la supervivencia de estos pacientes fue más del 65%. Por lo tanto, pacientes bien seleccionados, esto puede ser una opción.
el colangio intrahepático con cirrosis hepática, es donde se ve el beneficio real. En los colangios perileares también ya es algo bien seleccionado, en aquellos que cumplen los criterios el beneficio puede ser real, el del trasplante. Pero también ahora hay algunos trabajos en pacientes no cirróticos con colangios intrahepáticos, aquellos que se les da terapia neoadyuvante y tienen una enfermedad estable y que no son operables quirúrgicamente, ahora solo por protocolos y datos muy reducidos pudieran también tener algún beneficio del trasplante. Y como hemos venido escuchando en todo el Congreso, prácticamente en aquellos, una de las causas más frecuentes de indicación de trasplante es el hígado graso y el sobrepeso, y ahora también ya hay estudios donde el doble procedimiento a la hora del trasplante, manga gástrica, puede ser una opción en este grupo de pacientes. Pero, ¿qué hacer con aquellos que se trasplantan con un peso habitual, un IMC menos de 35, o aquellos que hacen obesidad de novo? ¿Qué opciones tenemos en el post-trasplante? Y vean que no es nada despreciable, hasta un 40% de los pacientes pueden desarrollar obesidad en el post-trasplante. Y vean, este es un estudio interesante, es el primer abstract que conozco donde analiza cuál es la utilidad de estos agonistas de receptores GLP-1 o utilizares anti-SGLT2 en población trasplantada. Sabemos que esto muy probablemente en la población general va a ir cambiando la prevalencia de obesidad y de estas complicaciones cardiovasculares, pero en población trasplantada el objetivo de este trabajo es evaluar cuál es la utilidad en aquellos que desarrollan complicaciones metabólicas. Una de las principales causas de muerte en el postrasplante es el riesgo cardiovascular de esta población. Y vean que es un estudio donde se incluyeron solo pacientes más de 18 años, realizado en Estados Unidos, y el tiempo de desarrollo fue del 2012 al 2022 y se consideró como evento cardiovascular aquellos que tenían o presentaron un infarto, revascularización, EBC o falla cardíaca. Y el primer objetivo, una N, 776 pacientes involucrados, pero solo un 4% recibió el tratamiento comparado contra un 95% como control, sin tratamiento. Y el primer desenlace que ven es la presencia o cómo impactaba en el desarrollo de eventos cardiovasculares. Y en la primera barra, el riesgo de infarto al miocardio fue prácticamente cero en el grupo de tratamiento, a diferencia del grupo control. Y así se vio para evento vascular cerebral, falla cardíaca, y cuando analizan de forma global, la presencia de algún evento cardiovascular fue significativamente menor hacia el grupo de tratamiento. Por lo tanto, esto también impactó en la mortalidad, menor mortalidad por eventos cardiovasculares en el grupo de tratamiento que en el grupo control. Y esto hace que se concluya que estas opciones de tratamiento en pacientes que tienen alto riesgo de eventos cardiovasculares o alteraciones metabólicas o sobrepeso puede ser una opción en el post-trasplante. Además, poca interacción o nula interacción con los esquemas de inmunosupresión y prácticamente cero prevalencia de rechazo en esta población. Y sabemos que quizá el 20% de las poblaciones trasplantadas representa enfermedades autoinmunes, y dentro de estas enfermedades autoinmunes la causa más frecuente en este grupo es colangitis biliar primaria. Y vean, este es un estudio que se publicó hace unos años en el Gastroenterology por el Grupo Internacional de Enfermedades Autoinmunes, y donde ve 750 pacientes, 80 pacientes estudiados, y donde ve que el tipo de inmunosupresión a la hora de llevar a cabo el trasplante hepático podría influir en la recurrencia de la enfermedad. Y aquí ve que el dar tacrolimus tiene a 5, 10 y 20 años, había más riesgo de recurrencia de la enfermedad que el dar ciclosporina. Y una de las teorías es que una de las vías de desencadenar la enfermedad es algo viral, y la ciclosporina tiene algunos efectos sobre ciclofilinas. Y este es un trabajo que se acaba de presentar también, donde analiza si realmente el tipo de inmunosupresión podría tener un impacto negativo o en la pérdida del injerto en la población trasplantada. Analizan más de 5.000 pacientes del Registro Europeo de Trasplantes. Y vean que los años también donde se estudian es del 90 al 2021,
La desventaja de este abstract es que no evalúa la tasa de recurrencia en el post-trasplante, solo evalúa la pérdida del injerto y consideran ellos como pérdida del injerto el retrasplante. Es un análisis o un estudio de forma retrospectiva y finalmente la población incluida fueron 3.175 pacientes, es decir, casi 5 veces más del estudio previo. Predominó en el género femenino, como es habitual, la presentación de la enfermedad, y el tiempo de seguimiento, la media fue 8 años. La inmunosupresión, el tacrolimus fue lo que predominó, 2/3 partes contra una cuarta parte llevaban ciclosporina y un porcentaje menor otros esquemas de inmunosupresión. Y vean que lo que se vio en este trabajo, a 5, 10 y 15 años, el efecto de la pérdida del injerto, independientemente del esquema de inmunosupresión, fue muy parecido. No había diferencias entre tacrolimus y ciclosporina. Y la supervivencia a 5 años hacia un grupo u otro grupo fue muy similar. Por lo tanto, en el análisis por variables, y vean cómo el usar tacrolimus en el post-trasplante en población con colangitis biliar primaria, no hubo los riesgos, no favorecen a mayor pérdida del injerto retrasplante el utilizar tacrolimus. Y en el análisis multivariado ajustado por edad, el año de trasplante, la edad, género, tampoco hubo una diferencia. Por lo tanto, ellos concluyen hasta hoy, de acuerdo a los resultados de este trabajo, una población suficiente, más de 3.000 pacientes estudiados, no hay una justificación clara de cambiar el esquema de inmunosupresión a ciclosporina en lugar de tacrolimus. Cuando uno hace un análisis entre ciclosporina y tacrolimus, el riesgo de rechazo es ligeramente superior con ciclosporina que con tacrolimus. Por lo tanto, de acuerdo a estos datos, todavía queda la pregunta en el aire si debemos dar ciclosporina. Probablemente pronto tendremos estudios con mejor diseño metodológico. Y este es otro estudio presentado en el Liver Meeting, donde analiza cómo seguir a los pacientes trasplantados, cómo evaluar el grado de fibrosis. Sí, hay que hacer el gold estándar, que es la biopsia, y esto habitualmente representa riesgos, mayor costos, etcétera. Y aquí, aunque es una N pequeña, más de 60 pacientes, a todos les realizaron una biopsia hepática, que fue el gold estándar, y compara contra métodos no invasivos, como es el FibroScan, APRI o FIB4. Y vean que la sensibilidad o especificidad o el área bajo la curva es muy parecida entre los tres, el FibroScan y los marcadores o los scores serológicos, FIB4 o el APRI, un área bajo la curva de más de 0.70. Y los valores o los estándar para determinar el grado de fibrosis, y lo que ellos buscaban era fibrosis significativa, es decir, una fibrosis mayor o igual a F2. Y los estándares o los valores para el FibroScan fue más de 0.7, FIB4 2.36 y APRI 0.66. Y lo que llama la atención es que el valor predictivo negativo de estas tres pruebas fue muy parecido. Es decir, aquellos donde no hay un acceso o es muy difícil realizar una biopsia, no hay acceso a FibroScan, podemos tener estas dos opciones, sobre todo para el seguimiento en aquellos pacientes que ahora estaremos viendo con hígado graso, cómo van o población de riesgo para el desarrollo de fibrosis. Y quizá otro de los factores o otra de las desventajas que presentamos o que presenta la población trasplantada en el seguimiento es el desarrollo de falla renal. Y cada vez vamos viendo más falla renal en este grupo. Y este es otro estudio interesante que evalúa la tendencia dependiendo de la época del trasplante. Una base de Yunus donde analiza o los divide en épocas dependiendo del año trasplantado, del 2008 al 2020. El daño renal se midió por alguna de las fórmulas de tasa de filtrado glomerular. Y vean, más de 67,000 pacientes estudiados y en cada era había más de 10,000 pacientes estudiados. Y el primer desenlace, o el primer objetivo, la primera pregunta fue ¿cómo cambia la tasa de filtrado? Y fue evaluar la prevalencia de población que tiene una tasa de filtrado de menos de 30. Y como ven en las barras negras, era del 8% y en los últimos 2 años
años 2019-2020 de ese 8% se va a un 13%, es decir, más población con más falla renal. Y de la misma forma lo evalúan de forma diferente. ¿Qué porcentaje de población tiene una tasa de filtrado normal? Es decir, más de 60 mililitros minuto. Y vean cómo en los últimos años se va reduciendo de un 48 a un 43%. Es decir, menos población tiene función renal normal después del trasplante. Cuando se analizan cuáles eran los factores de riesgo en el análisis multivariado, el género representaba un riesgo, el ser mujer, el tener diabetes, el tener diálisis o haber recibido diálisis pretrasplante. Asimismo, la etiología, hígado graso y el alcohol, y eso es algo de lo que vemos o veremos con mayor frecuencia en los siguientes años. Por lo tanto, en conclusión de este trabajo, en estos pacientes que tienen más riesgo de desarrollar falla renal, hay que cambiar probablemente los esquemas de inmunosupresión, es decir, dar menos esquemas nefrotóxicos, principalmente inhibidores de calcineurina, y dar más ahorradores de inhibidores de calcineurina como antimetabolitos, micofenolato, o evaluar si es una opción el dar mTORS. En conclusión, puedo decir que hoy por hoy los pacientes con hepatocarcinoma que están fuera de criterios de Milán, la inmunoterapia puede dar una opción en una población muy reducida, la opción del trasplante, cuando hace unos años no había esta consideración. El colangiocarcinoma también puede ser una opción de trasplante, sobre todo colangiocarcinomas intrahepáticos y cirrosis hepática. Y estos fármacos agonistas de receptores GLP-1 o anti-SGLT2 pueden ser una opción de tratamiento de las complicaciones metabólicas en el post-trasplante. La recurrencia de CBP o colangitis biliar primaria, yo creo que de acuerdo a estos estudios todavía hay dudas si debemos de usar específicamente ciclosporina en este grupo como inmunosupresor. Es importante evaluar la función renal en el seguimiento y ahora la tendencia es a usar esquemas menos nefrotóxicos. Muchas gracias por su atención. Y para hablar de la osteoporosis, nosotros la primera pregunta que nos hicimos fue, vamos a tratar de investigar si estamos o si sabemos lo suficiente en pacientes con cirrosis, enfermedades crónicas, acerca de este tema. Entonces lo que se nos ocurrió es hacer una encuesta, y en esta encuesta fue una encuesta online que se le llegó a internistas, gastroenterólogos y hepatólogos de la ciudad de Boston. Y como sorpresa recibimos que solo el 13% de los médicos que tratan a gente con enfermedades crónicas del hígado, de alguna manera van a buscar algún problema del metabolismo óseo. Pero eso no solo se queda aquí. Vamos a ver qué evidencia científica hay. Si ustedes buscan o ponen en cualquier buscador, PubMed, Google Scholar, como palabras buscadoras, osteoporosis, enfermedad hepática o cirrosis, estos son los últimos 5 artículos que pueden encontrar en la literatura médica. ¿Cuál es el mensaje de esto? El mensaje es que desafortunadamente no tenemos suficiente literatura médica, no tenemos suficiente evidencia científica y estamos utilizando estudios o ensayos clínicos que se basaron en mujeres posmenopáusicas para darle tratamiento a pacientes que tienen cirrosis o incluso en el mundo del posttrasplante. Así que vamos a empezar con ciertas enfermedades que por definición van a causar osteoporosis o problemas metabólicos óseos. El principal que se nos viene a la cabeza es la colangitis biliar primaria. La colangitis biliar primaria es una enfermedad que es una enfermedad colestásica crónica, sabemos que tiene una respuesta autoinmune, pero una de las complicaciones extrahepáticas más comunes que tienen son la osteodistrofia hepática, que se puede dividir en osteoporosis y en osteomalacia. No voy a hablar de osteomalacia en mi presentación, pero vamos a tratar de pasar un poquito más de tiempo en la osteoporosis. ¿Qué sabemos de la osteoporosis en pacientes que tienen colangitis biliar primaria? Sabemos que hasta el 30% de los pacientes que tienen colangitis biliar primaria pueden tener un problema metabólico óseo. Y no solo así, vean cómo afecta su calidad de vida. Desde el diagnóstico, hasta 2 años después del diagnóstico de la colangitis biliar primaria, pueden presentar fracturas. Y como sabemos, la calidad de vida es un problema grave en pacientes de colangitis biliar primaria y es algo que tenemos que intervenir y prevenir.
Así que, ¿cuáles son aquellos riesgos que podemos identificar en los pacientes que tienen colangitis biliar primaria? Si sabemos que tenemos el diagnóstico de colangitis biliar primaria y tenemos una densitometría con un resultado de T más de 1.5, esos pacientes tienen mayor riesgo de fracturas vertebrales. En esos pacientes tenemos que intervenir, tenemos que modificar sus estilos de vida y ofrecerles tratamiento. Que también sabemos que estos pacientes, si desafortunadamente desarrollan complicaciones de la cirrosis, complicaciones de hipertensión portal y terminan siendo trasplantados, 20 al 40% van a tener algún tipo de fracturas. Entonces hay que involucrarnos con ellos desde una manera temprana para darles tratamiento. Y también un dato muy importante es que aquellos pacientes que tengan colangitis biliar primaria, que de alguna manera llegan a cirrosis hepática, hasta el 40% de ellos van a tener osteoporosis. Vamos a ver otra enfermedad colestásica, la colangitis esclerosante primaria. Y son datos, desafortunadamente, en la literatura que no están bien descritos. Entonces, ahorita les voy a presentar un poquito lo que podemos ver en la literatura, pero lo que podemos ver es que la prevalencia de osteoporosis es del 15%. Aquellos pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria más cirrosis tienen el 54% tienen osteoporosis, y aquellos que están en la lista de espera, hasta el 32% de los pacientes tienen algún problema metabólico óseo. Y miren la prevalencia de fracturas del 6 al 16%. Esto va a afectar significativamente su calidad de vida e incluso puede afectar su candidatura hacia el trasplante, por si esos son pacientes que no son móviles y no se pueden trasplantar, entonces eso puede afectar incluso hasta el problema para seguir viviendo. Así que, ¿qué tenemos de enfermedades hepáticas? Ya les hablé un poquito de las enfermedades colestásicas. Como pueden ver en esta tabla que nosotros publicamos hace un par de años, en las enfermedades colestásicas, en la CBP y la CEP, tenemos que la prevalencia en osteoporosis es sumamente alta. Si ven ahí en los diferentes estudios van desde un 15 hasta un 40%. Pero quiero que pongan atención en el porcentaje de los pacientes que tienen riesgo de fracturas, que son sumamente altas. Y si podemos ver a esos pacientes que tienen fracturas y tienen cirrosis, esos pacientes generalmente no son candidatos a cirugía y desafortunadamente terminan muriéndose como complicación de la enfermedad. Pero las otras enfermedades hepáticas también son causas sumamente importantes de osteoporosis. Y aquí voy a mencionar, por ejemplo, la cirrosis. La cirrosis, en un 50% puede también tener alguna prevalencia de osteoporosis. Y si vamos al consumo de alcohol con o sin la presencia de cirrosis, también puede ser una complicación como consecuencia del uso crónico de alcohol. Ahora vamos a hablar un poquito de las hepatitis virales. La hepatitis B principalmente, el factor de riesgo ahí es el tratamiento. El tenofovir es uno de los medicamentos que hoy por hoy se utilizan como tratamiento de elección para la hepatitis B, pero como uno de los efectos adversos es la osteopenia. Entonces lo que se recomienda hoy es hacerles una densitometría ósea antes de empezar el tratamiento, y si ellos tienen algún problema en la densitometría, utilizar el tenofovir de nueva generación. Y por último, la hepatitis C, el diagnóstico de hepatitis C per se nos da un mayor riesgo de tener osteoporosis. Entonces vamos a hablar de lo que es la enfermedad del hígado graso, y nosotros sabemos que se cambiaron los términos, así que disculpe, pero esta es la última publicación que había en el 2021, antes de que la Asociación de Hígado se juntara para cambiar los términos. Así que el hígado graso sigue siendo un factor de riesgo sumamente importante para la osteoporosis. ¿Y por qué? Nosotros sabemos que la gente que tiene hígado graso tienen menores niveles de vitamina D, tienen una disbiosis, tienen inflamaciones crónicas, la resistencia a la insulina, que lo hablaré un poquito más, aumenta el problema osteoclástico. Y por último, estos pacientes son sedentarios y el índice de masa corporal hace que tengan mucho más osteoporosis. Y por último, ¿cuáles son aquellos factores de riesgo ya cuando tengo un paciente con cirrosis? Y este es el estudio que fue publicado hace un par de años. Y cuando podemos ver aquí cuáles son los factores de riesgo más importantes en alguien que tiene cirrosis para desarrollar osteoporosis. Y podemos ver que la edad, la obesidad y obviamente el grado de varices o el MEL siguen siendo los estadios más importantes para determinar si el paciente tiene algún problema en la densitometría ósea. Así que, ¿cuáles son los factores generales que podemos tener o podemos usar para tratar de prevenir o tratar de involucrarnos para que prevengamos que estos pacientes desarrollen osteoporosis? Acuérdense que el diagnóstico de osteoporosis se diagnostica con una T mayor de 2.5, y lo primero que tenemos que involucrarnos es qué podemos cambiar del estilo de vida. Entonces, las toxinas, el alcohol y el hierro, por ejemplo, en la hemocromatosis son factores sumamente importantes.
Ya les hablé de fármacos que se asocian a la osteoporosis, específicamente el tenofovir, pero no se nos tiene que olvidar el interferón, la ribavirina y los esteroides, ya no utilizados tantos en la hepatitis C, pero sí, por ejemplo, en la inmunosupresión del post-trasplante, el hipogonadonismo, que es parte de la cirrosis, y por último, la colestasis. La colestasis sigue siendo hoy por hoy un factor de riesgo sumamente importante para el desarrollo de problemas de la densitometría ósea, y algo que no se nos tiene que olvidar es la inmovilidad física. Hoy por hoy la inmovilidad física, estudios con pesas o tratar de que los pacientes se muevan siguen siendo los factores más importantes para prevenir y que los pacientes desarrollen problemas de hueso a largos tiempos. Así que, ¿cuál es la fisiopatología de la osteoporosis en pacientes que tienen cirrosis? Bueno, nosotros sabemos que siempre hay un balance entre la formación ósea y la resorción ósea, y esto está dada por un lado por la actividad osteoblástica en la formación y por la actividad osteoclástica en la resorción ósea. ¿Y qué sabemos que tienen los pacientes que tienen cirrosis? Tienen aumento en la bilirrubina, aumento en las sales biliares y aumento en una proteína que se llama la fibronectina oncofetal, que se han asociado al aumento de la actividad osteoclástica y a su vez, como los pacientes tienen deficiencia de desarrollo de proteínas como la vitamina K y así como los factores de crecimiento, eso hace en que haya mucho menor disminución en la actividad osteoblástica y aumento en la resorción ósea. Así que, ¿qué es lo que yo hago en mis pacientes que tienen osteoporosis? Entonces, si tiene cirrosis o tiene alguna enfermedad crónica, yo lo que les pido es una densitometría ósea. Les pido el calcio, el fosfosérico, la vitamina D y la PTH. Si estos valores son normales, simplemente vuelvo a repetir estos estudios en 2 a 3 años, dependiendo si se ha modificado la enfermedad inicial. Si la densidad mineral ósea es anormal, o tenemos osteopenia y tienen un resultado T entre 1 y 1,2.5, lo que yo empiezo es tratamiento de prevención. Vitamina D, calcio, y si tengo pacientes con colangitis biliar primaria, entonces yo lo que considero es empezar bifosfonatos en una época temprana. Y si la densitometría genera o trae como resultado de osteoporosis, entonces yo empiezo vitamina D, les digo prevención y empiezo el tratamiento con bifosfonatos. Vale la pena recalcar que lo más importante es que los estudios de densitometría se tienen que repetir 1, 2 o 3 años dependiendo cuál es el insulto inicial. Así que, ¿cuáles son la manera como yo prevengo a los pacientes que tienen enfermedades crónicas hepáticas? Lo primero que hago es veo cuál es su resultado de la densitometría. Si su resultado es menor a 1, como les repetí en mi algoritmo, yo les recomiendo que hagan una densitometría cada 2 a 3 años. Les mido su calcio, su fósforo, su vitamina D, su PATH cada 1 o 2 años. Les digo que tienen que llevar una dieta adecuada en calcio y vitamina D, hacer ejercicio y por poder tratar de abstenerse de una manera completa del alcohol y del tabaco. Si los resultados son entre 1 y 2.5, las medidas preventivas se tienen que seguir utilizando. Uso la vitamina D 800 más calcio y lo que hago es considero bifosfonatos siempre y cuando si tienen una enfermedad colestásica. Y aquellos que tienen mayor de 2.5, medidas preventivas, iniciar bifosfonatos. Y ya hoy en día tenemos nuevos medicamentos y tenemos algunos protocolos de investigación en los cuales los podemos incluir para tratar de prevenir más pérdida de hueso. Así que, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? Ahora les voy a llevar a cuál es la evidencia científica de lo que tenemos y si lo que utilizamos tiene algún resultado de manera científica. Entonces, todo el mundo utiliza la vitamina D y el calcio. ¿Qué sabemos de la vitamina D y el calcio? Si vemos los resultados de los estudios clínicos, ninguno reduce el riesgo de fracturas, ninguno mejora la densidad de la densitometría, pero lo seguimos utilizando porque sabemos que tiene pocos efectos adversos y el uso posiblemente no tenga ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen los ensayos clínicos? Y los quiero recalcar. Los ensayos clínicos dicen que no hay mejoría significativa ni el primer año ni el segundo año. Sin embargo, aquellos pacientes que toman vitamina D y calcio, podemos ver que la densitometría no va a empeorar a la larga. ¿Qué sabemos de los bifosfonatos? Entre los bifosfonatos hay dos generaciones. La primera generación, que es la de tidronato, esta fue utilizado a principios de los 80, a finales de los 80, principios de los 90. Podemos saber, cuando vemos a los ensayos clínicos, no hay suficientes estudios que demuestren la reducción en el riesgo de fracturas o densidad mineral ósea en aquellos pacientes que solo tienen colangitis biliar primaria.
¿Y qué pasa con el alendronato? Aquí se Fosamax, no existe base científica. Lo que hemos visto en los estudios en posmenopáusicas, que el 10.4% aumentan en la densitometría ósea, es superior cuando lo comparamos con los de primera generación, pero cuando vemos en estudios randomizados no hay ninguna diferencia y podemos ver que estos pacientes no mejoran su densitometría ósea. Y por último, la terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal hay que siempre estar seguros que los riesgos, y los riesgos son tromboembolismo venoso, enfermedades vasculares cerebrales, cardíacas o incluso cáncer de mama en las mujeres. Entonces, no se recomienda utilizar en mujeres mayores de 60 años o mayores que tengan más de 10 años después de la menopausia. No tenemos estudios observacionales y lo que vamos a ver, ahorita les voy a presentar la información en estudios randomizados, podemos ver que hay alguna mejoría, pero los efectos adversos siguen siendo un problema. Así que estos son todos los tratamientos disponibles que tenemos hoy en día para tratar la enfermedad metabólica ósea. Y como pueden ver, le quiero decir que no hay suficientes pacientes. Vean el número de pacientes que están incluidos en todos estos ensayos clínicos. El ensayo clínico que tiene más pacientes es 31, que es el de Keith Lindor, cuando fue estudiado con la meningitis biliar primaria en los principios de los 90. Así que toda la información científica que tenemos nos las estamos basando de aquellos pacientes que tienen son mujeres posmenopáusicas. Ahora vemos que no hay cambios en las densitometrías después de 2 años. Y por último, el cambio en fracturas, debido a que no tenemos ensayos clínicos bien definidos, no podemos tener buenos objetivos. Así que, ¿qué pasa con los tratamientos específicos de la colestasis? Bueno, si tratamos la colestasis, ¿será que mejoramos la densitometría ósea? Y la respuesta es no. El ácido ursodioxicólico, que es el tratamiento de elección del colangitis biliar primaria, no hubo diferencia después de 3 años de tratamiento. Y por último, el ácido beticólico, que es el POIS, que fue publicado en New England Journal of Medicine en el 2016, cuando fue un objetivo secundario, no se pudo ver ninguna diferencia significativa en los valores de la densitometría ósea. Así que basado en eso, yo tuve la curiosidad de decir, bueno, tenemos todos estos fármacos disponibles. ¿Cuál será la evidencia y cuál será realmente la evidencia científica que tenemos acerca de todo esto que les acabo de presentar? Así que nuestros criterios de inclusión en esta revisión sistemática fueron incluir a todos estudios que se llaman randomizados, que comparaban eficacia de cualquier tipo farmacológico contra el placebo o en ninguna intervención, en donde mi objetivo principal fue la incidencia de fracturas y nuestro objetivo secundario fueron cambios en la densitometría ósea. Así que les voy a presentar principalmente qué son los bifosfonatos y qué pasa en la literatura del hígado. En los bifosfonatos, el etidronato, el único ensayo clínico randomizado doble ciego, solo duró 2 semanas. Con 2 semanas realmente no se puede lograr nada y como pueden ver ahí, los intervalos de confianza son muy amplios, ven que la población es muy heterogénica y ven que la evidencia es sumamente baja. Luego tenemos el alendronato, que fue estudiado en el 2005. También pueden ver que los intervalos de confianza pasan de un lado al otro. Ven que la población es muy heterogénica y posiblemente tampoco tenemos suficiente evidencia para decir que el alendronato sirve. Y por último tenemos la terapia hormonal de reemplazo. Y en esto es lo único donde sabemos que sí funciona en pacientes que tienen colangitis biliar primaria. Este es en el estudio que mostraron como objetivos a 2 años después de empezar el tratamiento, ver si había cambios lumbares y cambios femorales en la densitometría. Y como pueden ver, hubo cambios lumbares, tanto como cambios en la densitometría, tanto lumbares como femorales. Aunque podemos ver que los intervalos de confianza siguen muy amplios, podemos ver que las poblaciones siguen siendo muy heterogéneas y desafortunadamente la evidencia científica que tenemos sigue siendo muy pobre. Y por último, ¿qué otros tratamientos hemos utilizado para tratar de modificar o mejorar la densitometría ósea? Aquí están todos los tratamientos que se han mencionado anteriormente. Tenemos fluoruro de sodio, ciclosporina, ácido desoxicólico, vitamina K o ácido beticólico. Y ninguno, desafortunadamente, después de 2 años, han sido probados que cambien la densitometría ósea. Así que en conclusiones de nuestro estudio, ¿qué podemos decir de los bisfosfonatos comparados con placebo o ninguna intervención? Que no hay mejoría en densidad mineral ósea y que no hay ninguna evidencia científica, desafortunadamente, que funcionen. ¿Qué pasa con la terapia hormonal contra el placebo con ninguna intervención? No hay ningún beneficio en el riesgo de fracturas. Sí podemos que hubo cambios en la densitometría ósea a nivel femoral y lumbar. Desafortunadamente, los efectos adversos con nuestros pacientes siguen siendo un problema y yo no puedo decir que podemos recomendar el uso del reemplazo hormonal.
Y por último, los tratamientos específicos de las enfermedades colestásicas, ya sea el ácido ursodeoxicólico o el ácido beticólico, no mejoran de ninguna manera la densitometría ósea y no deben de ser recomendados para el tratamiento de la osteoporosis. Así que, en conclusiones generales, ¿qué les puedo decir de la enfermedad metabólica ósea en pacientes que tienen cirrosis? La osteoporosis es una complicación común. Acuérdense, 40% de los pacientes con cirrosis tienen esta complicación. Y la cirrosis sigue siendo un factor más importante de incremento de riesgo para perder la densitometría ósea. El mecanismo, acuérdense, involucra en la disminución de la formación ósea como resultado de la disfunción de los osteoclastos. Es sumamente importante la prevención, recomendar dejar de fumar, abstinencia de alcohol y además una dieta balanceada y ejercicio. El tratamiento sigue siendo recomendado en pacientes que han sufrido ya sea fracturas o tienen osteoporosis. Ningún tratamiento desafortunadamente ha demostrado reducir adecuadamente el riesgo de las fracturas. Los bisfosfonatos siguen siendo el tratamiento de elección que usamos sin tener suficiente evidencia científica. Y algo que me gustaría mencionar, que no está aquí en mi diapositiva, es el uso en pacientes que tienen cirrosis sigue siendo segura, aún aquellos pacientes que tienen varices esofágicas. La terapia de reemplazo hormonal puede ser efectiva, pero se relaciona con mayor efectos adversos. Y bien, los medicamentos específicos de enfermedades colestásicas no son efectivos para el tratamiento de la osteoporosis.